Y hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Damos inicio con nuestra plática con la ciudad de Grand Rapids. El día de hoy vamos a hablar de muchos temas muy importantes. Y digo muy importantes porque usted debe de estar a la orden del día. Pero para esto vamos a saludar a nuestro invitado, el señor Tom Almonte. Tom, bienvenido. Buenas tardes. Hey Chuy, ¿cómo está? Me siento como que hace ya un tiempecito que no había venido, pero me da gusto estar aquí y hablar del tema de que vamos a hablar hoy en día. Un tema muy importante. También hay muchas cosas que están sucediendo, no solamente a nivel nacional, a nivel local. Antes de empezar, quiero dejarles saber a la comunidad de que el gobierno local sigue sirviendo a la comunidad de la misma forma, no hemos cambiado nada. Y siempre, si tienen preguntas muy importantes, pueden llamar. Tenemos siempre el 311 disponible. Pero hoy en día vamos a hablar de un tema muy importante, a un tema que invitamos a alguien que es el experto local de este tema, y un tema de que en verdad nos puede ayudar mucho y prevenir de que tengamos problemas. O sea que prácticamente nos viene a hablar de cómo librarnos de los problemas. Prácticamente, cómo librarse de problemas. Así vamos a llamar la plática de hoy. So, the topic today is how can you stay out of trouble. Yeah. I'm always looking to you're here to say. Explain to me how. Trust me, I need that a lot. Está con nosotros nuestro invitado el día de hoy, Luis. Our special guest, Luis. Yes. Luis, bienvenido. Yes. Thank you for having me. Gracias por tenerme. Hablo en español, hablo en español. I can't do much more. ¿Cómo está? Sí. Muy bien, Luis, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Tom, no sé, me gustaría preguntar a Luis acerca de él, qué es lo que hace. Ya ha estado aquí anteriormente con nosotros, pero para la gente que nos viene siguiendo y ahorita en la nueva modalidad de Facebook, Luis, ¿qué es lo que realizas en la ciudad de Grand Rapids? ¿Cuál es tu labor? Luis, will you take a moment just for those that are listening, so they know a little bit about you, how long you've been with the city, the work in general, just so people have a sense as to who you are? Yeah, sure. So I've worked for the city for 10 years. Mm-hmm. It's been 10 years, so it's just my anniversary. You're getting old. A few months ago. Yeah, but I'm glad you couldn't guess. And what's that say about you? He estado con la ciudad por 10 años y les estoy diciendo, oye, nos estamos poniendo viejo. Yeah. And I've worked in the development center for all 10 years. So. Y he trabajado en este departamento de permisos e inspecciones, que es un centro para la comunidad todo el tiempo, los 10 años que tengo con la ciudad. I started as an intern when I was a student, and there are even more opportunities for internships today. Just encouraging people who have an interest in government to realize, like, other people have gone that route like I did, and there are ways to start working for the city if that's an excellent point. Empecé como en interinos. En la realidad hay un punto muy importante que Luis nos está recordando, es que muchas veces queremos un empleo con la ciudad o otra organización y no tomamos la oportunidad de ser interino, y eso es algo muy importante. Si usted está escuchando y tiene jovencitos, jovencitas en las casas, muy importante de que sepan de una de las formas de conseguir un buen trabajo también es servir como interino. Y Luis empezó en la ciudad como interino y después terminó teniendo la posición permanentemente. Luis, ¿cómo ingresas como interino? ¿Cuál es el proceso para ser interino de un? Will you talk a little bit about how you began the process of becoming, being an intern in the city, just so the community get to hear, and how was that experience? Yeah. So I learned of the opportunity through Grand Valley, where I was a student. Mm-hmm. And so that's just one way to find out, at your school, if there are opportunities with the city, but also going through the city's HR department. So I think it's grcity.us/jobs. There's contact information there, and there are opportunities listed there. Me enteré de la posición, de la oportunidad a través de la escuela donde estaba yendo, la escuela de Grand Valley State University, y a través de ello me enteré de que había una oportunidad de ser interino, y apliqué y empecé a prácticamente trabajar en esa función como interino.
Pero muy importante de que Luis nos está recordando que también la ciudad tiene una página, la página de empleo de la ciudad. Okay. Y en esa página pueden encontrar información de las diferentes oportunidades dentro de la ciudad para ser interino en diferentes departamentos. Son muy importantes para esos que están escuchando. Si usted quiere tener la oportunidad de ser un interino, una interina, muy importante, pueden llamar al 311 o ir a la página de la ciudad o hablar con la universidad donde están yendo, porque ellos también tienen oportunidades, y así fue que Luis se enteró de esta oportunidad. Muy bien, bueno, pues ahí está la invitación para las personas que están deseando un trabajo en la ciudad. La mejor manera es ser interino, seguir los pasos que siguió Luis. Gracias, Luis. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar, Tom, el día de hoy? Thank you, Luis, for that information. Yeah, so what are we going to talk about today? So we're going to talk about permits and inspections, and then some very unique, special kinds of permits that everyone always finds fun. As fun as you can find a permit. Vamos a hablar en general del tema de permisos y después del tema de inspecciones. Y después específicamente vamos a hablar del tema de dos áreas que son nuevas dentro de la ciudad, donde permitimos que la comunidad pueda ser parte del proceso para poder disfrutar de esas opciones. Muy bien. Hablando de los permisos, ¿por qué son importantes los permisos, Tom? So, what is this thing about permits? Sure. So a permit is something that gives you permission to do something that is regulated and that you can't do legally without it. And there are policy reasons why. So typically they have to do with knowing how to do something properly. So like an electrical permit shouldn't be able to do electrical work unless you know how to do that properly. But then there are other types as well that serve to protect the neighborhood. Yeah, permiso, en general, para que la comunidad entienda, son diseñados para darle a usted la opción de poder hacer un trabajo en el cual la ciudad tiene que asegurarse de que usted sabe hacer ese tipo de trabajo. Y en general, cuando usted aplica para un permiso o hay un requerimiento de que usted tenga permiso, es para asegurarnos de que si usted hace ese trabajo, o la persona que lo va a hacer, que en verdad pueda hacerlo de una forma de que no solamente usted y su familia, pero la comunidad puede estar segura. Y en general esa es la razón por que tenemos permiso. Es una pregunta muy buena, Chuy, porque muchas veces la comunidad quizá crea que tenemos permiso porque queremos cobrar dinero o queremos hacer algo. La realidad es para proteger no solamente a la persona que va a recibir ese servicio, pero también a la comunidad en general. Muchas veces podríamos confundirnos al decir, yo compré un terreno, voy a construir y voy a hacer una casa y no necesito un permiso porque pues yo me estoy dando el permiso porque es mi terreno. Es mi terreno, sí. Se necesita un permiso para construir y que dependiendo para qué construcciones necesitarían un permiso. In general, there's the notion that I purchase this home, it's my home, and by purchasing the home, yeah, I have a right to do what I want to do in my property. I don't need the city to tell me what to do or how to do it. Right. And so for someone that might be thinking that way, what would you say to them? And will you give maybe one or two examples of what kind of permits are Sure. typically Yeah. needed for someone that might be thinking that way? There's, hey, I purchased my home, I worked really hard, I saved for 10, 20 years, and I don't need someone to tell me what I need to do or how I need to do it. Right. So one thing I want to say is for anybody who lives in a home they own, they do have a right to do any kind of work in that home with a permit, which is different from like a rental property, where professional people would have to come in. So a person who owns their own home can do it with a permit, but they still need a permit. And I'll explain why. But I don't know if you want to say that first. Yeah, la realidad es de que Luis nos quiere recordar de que si usted tiene su casa, usted es dueño de su casa, usted puede hacer cualquier trabajo que usted quiera con permiso. Y él va a explicar por qué necesitamos permiso. Pero si usted está rentando, la ciudad requiere de que el dueño sea que tenga el permiso, usted tiene que contratar a una compañía. Esa es la diferencia. Entonces, si usted está rentando,
el dueño tiene que sacar el permiso o emplear a un contratista, pero si es su casa que usted ha comprado, usted tiene el derecho de hacer prácticamente cualquier trabajo en la casa de usted. Lo único que necesita permiso para cierto tipo de trabajo. Él va a explicar por qué necesita el permiso. Okay, so and now, here's why. Here's why. Yeah. You know, well, are you trying to you're control either this, you're you know, no, I no, want my own house. only for good reason. So even if you built the house, you probably won't be the last owner of that house. And if you bought the house, you bought it from somebody else who, you know, you want to have confidence, and we want to have confidence citywide that, you know, decks are sturdy enough to support, you know, the weight of people and furnishings, electrical, you know, you don't want electrical to spark, you don't want plumbing to leak, and so if we said, well, it's your home, so do whatever you want, well, then the next person That's an excellent. We'll have to bear the. I bet you thought about that answer. You know, the burden of that. Yeah, That's well, I've been good. asked before. You're not the first person to have asked me that question. So la realidad. That's the reason why. And that's why we regulate. That's an excellent answer. La realidad es, Chuy, de que no tiene que ver nada con que la ciudad dice, oh, porque queremos tener permiso. Usted tiene que tener permiso aunque sea su casa. Pero el punto que Luis nos ha dado, como un punto muy importante, es de que la ciudad quiere asegurarse de que si usted compró la casa de otra persona, ¿okay? Vamos a suponer usted compra este edificio, usted no va a ser la última persona que va a ser el dueño de ese edificio. So, la labor de la ciudad es asegurarse de que la próxima persona que compre el edificio o cualquier persona que venga a este edificio, de que esté segura. So, la realidad es que el permiso es para asegurarse de que esa vivienda, ese edificio, esté seguro no solamente para usted, pero cuando pase mano a otra persona, que si usted construyó algo o si puso toda la electricidad en ese edificio o en su vivienda o otro tipo de equipo que requiere permiso, asegurarse de que cuando usted vende su vivienda o ese edificio, de que la próxima persona esté segura de que ese trabajo se hizo basado a la forma que la ciudad mide, que sea de una forma segura, no solamente para usted, pero para la otra persona que va a ser dueño o dueña de esa vivienda. And let me add, there are a lot of important features of your house, the wiring, the pipes, all that can't be seen later. So that's why, you know, it's not easy to say, well, you know, the next person, the next person can just figure it out. They're not going to be able to know what's in there, and that kind of gets ahead to the inspection piece. Once a person pulls a permit, they can't cover up what's behind the wall till it's been inspected. So sometimes people get ahead of themselves. So, un punto bien importante es de que muchos de los permisos que son requeridos es para trabajo que en general la persona no lo puede ver, no sabe si fue hecho de una forma bien o mal. Vamos a suponer, si usted compra este edificio, usted no va a saber si toda la electricidad y los alambres y toda la pipa que pusieron para los alambres lo hicieron de una forma formal o informal, porque usted no puede verlo. La única forma que usted se asegura de que compró un edificio y tiene el tipo de electricidad que mide los requerimientos de la ciudad es de que el trabajo que se hizo anteriormente o cuando usted compra el edificio que se va a hacer es basado en el permiso que la ciudad requiere para que la ciudad pueda también inspeccionar ese trabajo y asegurarse de que fue hecho de una forma segura. Algo de que en verdad a veces no pensamos, pero la ciudad está pensando más no solamente en usted, pero la persona que va a entrar a esa vivienda y también la otra persona que va a comprar esa vivienda y la otra persona que la va a comprar y siguiendo por muchos años después de que usted sea el dueño de esa vivienda. Perfecto. ¿Para qué se necesitan los permisos? So give us like the most common, maybe the top 3 most common permits that, that someone might think, right, that's government just coming in and trying to tell them what to do. Well, but there's something that's actually protect the... So you need a permit in Grand Rapids to replace your roof. Okay. Oh crap! I better. And that's very important. It's too late. You can always come in and get your permit. We'll make it right. But that's one of those jobs. It's never too late. That's one of those jobs that most people, they just find a few friends, they get order pizza and get a few beers, and
let's go at it and do it. Well, and there's a lot about a roof that's pretty straightforward, but then you get into things like the gutters and the edges where you don't want ice to build up, and if it's not done right, a few years later you'll have your house, you'll have your roof leaking, house will get damaged, contents will get damaged. Now, and this is kind of a side question, Luis, but let's just say that I go in and I decide to do the roof, and you guys won't know, because the only way you know is if someone you happen to drive by, or we don't have any drones. We don't have miniature people all over, hiding, looking for the next person, that's not following the city's rules. But let's just say that I go and say I'm gonna put a roof in there, and hey, I'm not gonna call the city, and they don't need to know, and and like you said, a year after I put up the roof, the roof started leaking and it damaged a lot of my, everything inside my home. I'm assuming that the insurance company, one of the first things that they do is check with the local government unit to see if a permit was pulled, or requested to do that work. Yeah, I'm assuming that might be. We make it easy for prospective home buyers, so it's not all about the insurance company. I mean, somebody who's buying a home, they can but actually also go and other see companies if can look online and see if there's a permit. And also, if work is underway and your neighbor notices and they think, well, I got a permit for this, I wonder if they got one, and they go online and they see that their neighbor didn't, they can file a complaint, and then the city will require that person obtain a permit. So it's much easier. And you just now open another question, which is what happens if I do it and I get caught and I'm halfway through the work, so I want to talk about that. But Chuy, un punto muy importante acerca de los permisos que yo le estaba diciendo a Luis, si yo decido hacer, yo voy a ponerle el techo yo mismo, yo necesito la ciudad que me dé un permiso y lo hago. Una de las cosas de que él nos está recordando es de que no solamente compañías, pero cualquier persona puede ir a la página de la ciudad, poner la dirección de cualquier casa y ver si un trabajo que se está haciendo ahora mismo, si ellos tienen permiso, o si si usted está vendiendo su casa y usted pone ahí, tiene techo nuevo, tiene esto nuevo, tiene esto nuevo, la persona puede ir a la página de la ciudad, chequear a ver si hicieron ese trabajo con permiso, y si no lo hicieron con permiso, la persona que está comprando la casa puede decir, esto no fue asegurado, usted tiene que bajar el precio, usted tiene que darme el dinero para rehacerlo con alguien que tiene permiso. ¿Entiendes? Entonces es muy importante de que sigan las reglas, porque cualquier persona puede revisar la página de la ciudad, no solamente compañías como aseguranza y otra compañía, pero cualquier compañía o cualquier persona, y enterarse si usted sacó un permiso para hacer ese trabajo. Luis, ¿qué pasa, por ejemplo, vamos a pensar que alguien invirtió y hizo el trabajo excelentemente, pasa los códigos, todo, pero no consiguió el permiso? La ciudad puede hacer que lo... Okay. So 2 questions, okay? So I have my own question, okay? So what will happen if, Chuy decided to rewire, do all of the electrical, something more visible? Let's just say the roof, okay? He decided to do his own roof, and he called me and not you, because you won't do it. Okay, me and there's a team that you guys cannot see, but they're here every single time we do the show. And let's say that they come to, and we all, Chuy decided to say, I'm going to buy food and water, because we only drink water, but food and water, and we finish the job, and it's done in a way that's professional. Because guess what? I used to work for a company doing that kind of work. Oh, that's excellent. And so I knew what I was doing. You should know better. Okay. So we do the work, and the work is done in a way that's professional. But then someone notify you guys, and you come, and we just finishing the job. Yeah. Okay. And you look at it, and the job was done perfectly. We just didn't put a permit. What will happen in that case? So that's one question. The other one is what will happen if you show up and we're halfway through the work, and the work is not done to meet code or perfection? What will happen at that point? Okay, so for the first, you will still have to get a permit, and the permit will cost you more. Because there is an additional fee for someone who starts work without a permit.
So you still have to get the permit, it'll just cost more. Para la primera pregunta, la ciudad, si se entera y el trabajo se hizo de una forma que mide todos los requisitos de la ciudad. Todos los códigos. La ciudad tiene no solamente tiene que sacar el permiso cuando la ciudad se entera, aunque usted haya terminado el trabajo, pero también hay una multa que tiene que pagar por no sacar el permiso. Esa sería la consecuencia. La otra pregunta que le hice a Luis es, ¿qué sucede si usted está haciendo el trabajo y no mide código y usted no ha terminado el trabajo y la ciudad se entera porque el vecino llama o alguien llama y la ciudad viene? ¿Qué sucede? Y esa es la que él va a responder ahora. Yeah. So what will happen if you're halfway through? Right, so if you're halfway through and it's not done right, or if you're done and it's not done right, you'll still have to get the permit, pay the extra fee, and then you have to fix it. Whatever that means, take it apart. Right, so in the end it may cost not just a little more, because in the first case it probably costs just a little more than if you had, it's actually $150 more than if you'd gotten the permit up front. In the second case, it's still that extra $150, but then it's all the work needed to make it right. So that's our goal. Potentially, you can end up paying a lot more. Yeah. So la otra pregunta es si el trabajo usted lo ha hecho y lo hizo mal, que no mide código, o está a la mitad del trabajo y la ciudad se entera y no mide código. No solamente tiene que sacar el permiso y hay una multa, pero aparte de eso la ciudad lo requiere de que lo arregle a la forma que mida código. Puede ser de que tenga que destruir todo lo que ha hecho y empezar desde el principio. Es muy importante para la comunidad de que se enteren qué necesitan permiso para hacer. Yo estaba jugando al principio, pero no hace mucho le cambié el techo a la casa y tuve que, no solamente tuve que emplear a una compañía que lo haga, pero también me aseguré que la compañía había sacado permiso y que estaba asegurada y tenía todo. Aquí vengo con una pregunta, Luis Tom, es, la compañía tiene el permiso, pero aún así el dueño tiene que sacar permiso. So this is an excellent question that I heard that before. So who's responsible? I hire a company, they come do the work, find out that it doesn't meet any code. Am I responsible, or the company here that I hire should be responsible? Who is responsible for in a case? Well, the contractor is initially responsible, and if someone hires a contractor, they should have that contractor apply for the permits. It's kind of a red flag if you hire a contractor and then they say, "Oh, and now you go, go pull the permits." That's an excellent point. Why can't they? They may not be licensed to do that work. So muy importante de que si usted emplea una compañía, si la compañía le dice, "Usted vaya y saque el permiso", usted le diga que no. La compañía debe sacar el permiso, porque una de las cosas que la ciudad le va a requerir a esa compañía es de que esté asegurada, de que tenga todos los papeles en orden para poder sacar el permiso. Es muy importante de que si usted emplea a una compañía y ellos le dicen, usted, no, Chuy, tú vas y lo saca y me deja saber cuando ya el permiso ya lo ha sacado. Muy importante, usted le está pagando a una compañía de que ellos saquen el permiso. Ok, entonces, para entender, si yo voy a cambiar el techo, ¿la compañía es la que debe sacar el permiso? Usted tiene que requerirle a la compañía que sea la que saque el permiso. Tenemos una llamada, ¿la tomamos? Sí. Vamos a la línea telefónica. La mejor GR, muy buenas tardes. Estamos en el programa Platica con la Ciudad de Grand Rapids. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Moreno. Hola María, buenas tardes. Gracias por su llamada. Buenas tardes. Oye, estoy escuchando el programa, lo estoy mirando. Y gracias. Me gusta el tema, obviamente de los permisos y lo que sea. Me está molestando porque es un tema que tocamos no hace mucho, donde uno de mis vecinos, yo quise encerrar mi porche y me dijeron que no, pero mi vecino lo encerró sin permiso y lo encerró sin permiso y no le hicieron hacer nada. ¿Y usted llamó a la ciudad? Sí. Oh. Well, so Making me nervous. ¿Tienes trabajo, Luis? Ok, necesitamos la dirección cuando salga fuera del aire. Si le puede dar la dirección a Chuy para nosotros llevarnos la dirección y entonces investigar ese caso. La pueden mandar en inbox en Facebook, así de esa manera le dejamos la privacidad. So,
Porque queremos investigar si usted llamó a la ciudad y ellos lo hicieron sin permiso, y usted quería hacer lo mismo, entonces tenemos que investigar qué ha sucedido ahí. So. Claro, porque obviamente it defeats the purpose de tener estos permisos, Sí. Estos códigos, donde la gente pues lo hace y es muy fácil de hacerlo, no me importa pagar la multa, pero aún salirme con la mía. Sí. Muchas veces hay personas que dicen eso, si me dan una multa, ¿qué importa? Exacto. Pero si usted llamó, cuando salgamos del aire, envíele a Chuy la dirección en un segundito y vamos a investigar la dirección del vecino para ver qué ha sucedido ahí. Gracias. Sí, cómo no. Yeah. So, it was more a comment than a question, but the person that called us earlier when she's off the air to give Chuy the address, but Yeah. long story short, she wanted to enclose her front porch, and she was told, no, you're not able to do it, because we need to find out more about it. But Sure. I asked her to send us the address. And then the neighbor decided to do it without a permit, and she called the city, and apparently nothing happened there. So I asked her to send us the address to look into it. Yeah, we'll look Because into if it that. doesn't meet any code, then the city, in this case, let's talk about this case. Let's just say that we go and find out that he actually didn't take it, he needed a permit, and he didn't apply for a permit, and the city now go and check and inspect it and find out that it doesn't meet any code. Sure. I'm assuming the city would require that they remove the enclosure Yeah, of that porch. and it depends on which code. So I don't know if you want to explain what the zoning code is, but that doesn't govern so much how things are built. It's more like where on the lot, Yeah. and how yeah. tall, and how close to the lot line, and all that kind of stuff. When it's that, they could potentially apply for a variance. So it might not meet code, but if someone was to make an argument and say, well, you know, we see, need to be able to have this, I see. and we have no I other see. choice, then there's the Board of Zoning Appeals I see. that can grant a variance. So, un tema muy importante para la persona que llamó, y queremos que envíe la dirección porque queremos revisar, pero algo que nos estaba explicando Luis es de que en el área de zonificación hay un proceso en el cual, aunque no mida el código, usted puede pedir por una variedad, les llamamos un variance, le puede pedir por una opción de hacer el trabajo, aunque no mide el código, pero no es solamente para tener la autoridad de hacerlo. Esa autoridad usted todavía tiene que sacar un permiso para construir eso. ¿Ya entiende? Es solamente, hay un momento en el cual la zonificación de esa área no permite que ese tipo de trabajo se haga, entonces hay un proceso para pedir que se pueda hacer, y la ciudad puede decir sí, lo puede hacer, aunque no se permite en general. Aparte de eso, la persona, si necesita un permiso para hacer la construcción o el trabajo, necesita sacar el permiso. Pero en este caso queremos tener la dirección para investigar a ver qué ha sucedido. Y lo que vamos a hacer es que no solamente nos envía su teléfono de contacto, y así Luis puede llamarle y dejarle saber qué sucedió en ese caso, y como si usted todavía quiere tener su porche cubierto, cómo lo puede hacer, si se puede hacer. Yeah. So Tony, in this case, to send us not only the address, Right. but also a contact information, you will follow up with her We will. and inform her, you know, if there are options for her to do what she wants to do too. Right. So. And another reason to get permits is these codes are complicated. So we can help people to understand them and what they can do and can't do in advance. If you build it first, and for example, it's in a place where it can't be located, then of course the worst case scenario is you would be made to tear it down, Yeah. and then it's just a total waste. So checking it out first prevents that kind of thing. So muy bueno que llamó, y si hay otra pregunta, llamen a la radio, porque eso es lo que nos ayuda a no solamente en caso específico a ver qué ha sucedido, pero también en general para mejor entender la necesidad de nuestra comunidad en casos que quizá se puede hacer a través de la opción que la ciudad permite en el área de zonificación. Muy importante. Muy bien, bueno, las personas que están por ahí conectadas, compartan este video. Si usted sabe de alguien que pasó algo parecido a la llamada,
pueden comunicarse aquí a cabina. Ahí está el número de teléfono 616-805-1958. ¿Cómo puede una persona aplicar, Luis? ¿Cómo puede ir a la ciudad? So how can someone apply for a permit? And now that you opened that door, okay, because you opened the door, how can someone apply for the option of a variance? And also, how can someone apply for a permit? Because now there are the two topics. Okay. So I'll talk about variance first. A variance is hard to get because you have to prove that you have no other option. It's not like it's just pay a fee and you're good. Because it involves a public hearing. Well, can you give an example of a variance? I'm thinking of I want to add a second driveway. That's a very common one that I heard in the past. Yeah. So you have to be able to demonstrate that you didn't create your own hardship. So it can't be something like, I have a lot of additional people living in my house, which has nothing to do with the lot. It has to do with how you're using it. I have a lot of extra people in my house, so I want a second driveway. Versus there's something unusual about my lot where it makes sense, or I can't have a driveway here, I need to have it in a different spot. So you have to prove that you have to have it versus just wanting it. So el tema, porque hablamos de esto por la llamada, el proceso de zonificación provee por la opción de pedir a la ciudad de que acepten un tipo de trabajo en un área donde quizá la zonificación no permite en general ese tipo de trabajo. Uno de los ejemplos es, hay personas que no han llamado, han ido al departamento para pedir esa opción en el área de que hay personas que tienen una casa con solamente una entrada y quisieran tener otra entrada para la casa, para parquearse en los dos lados. Hay personas que han pedido eso. En general, el proceso de zonificación, si usted requiere que poder hacer algo que no es permitido en general, no es solamente el deseo de que usted quiera tener algo, pero tiene que enseñar de que en verdad es algo que es necesario por el tipo, cómo está la casa localizada, que quizá en la forma que la primera entrada está en una forma que es difícil de entrar. Tiene que ser algo que es más que el deseo de querer algo. Cuando usted quiere hacer algo fuera del área de zonificación en su área. Ese es un tema. El otro es cómo se aplica para permiso para hacer algo que usted pueda hacer en esa área de zonificación. ¿Okay? Tomando este ejemplo, Luis, Tom, si alguien está construyendo un techo y va a la mitad y le dice, no, tienes que sacar el permiso y esto, pero ¿qué pasa si alguien no sacó el permiso y ya construyó? ¿Paga la multa y se queda, aunque no pase la zonificación? ¿O le mandan a cerrar su obra? So, going back to, because I don't think we finished the topic, someone finished the work, let's say at a new roof, you guys show up, the work is done, besides paying the fine, if the work doesn't meet code, it will have to be fixed. It will have to be fixed, meaning potentially even be taken apart. Potentially, yes. Yeah. So, tiene que ser arreglado para medir el código. Puede ser que para arreglarlo tienen que remover todo el techo y rehacerlo. Pero en el caso de que alguien haga una entrada diferente y dice zonificación, no pasa, pero aún así yo lo voy a hacer. So let's say zoning in that area doesn't permit a second driveway, let's just say, okay? And they go and put in a second driveway and you guys find out about it. In that case, most likely the city will require that they have to go through the process of proving there was not just a desire, but it was needed because of how you explain it. Yeah, which is difficult. Which is difficult, especially if you went and did it without beginning the process. I don't want people to think that's common. That's es bien difícil en este caso, no dice Luis, aunque usted ya lo haya hecho, de poder enseñar si es un deseo solamente, que es una necesidad. So, most likely it would have to be removed. Y si usted lo hace y el comité no aprueba, tiene que retornar la casa al nivel original. Ok, y no quiero ser insistivo, pero son cosas para preguntas que quizás una persona esté haciendo. Vamos a pensar que esa persona hizo esto, la ciudad, yo hice la segunda entrada, el segundo driveway, pero la ciudad nunca me cachó. Yo vendí la casa y la otra persona la compra y alguien la encuentra
y dice, bueno, es que yo la compré con esto, aquí So, multan. you're getting some tough questions Okay. here. So what about Chuy is the one that broke the law? He wanted to put a second driveway. You guys never found out about it. And in the process of selling the house, he's selling the house to someone else. And that's when the city find out that, hey, this house has 2 driveways instead of 1. Yeah. I'm buying the house. Do I need to turn that second driveway away or justify right. keeping it? At the moment of the transaction, do I need to have the house made code at that point and remove that second driveway? Or the city just say, well, you bought it and it was there, you get to keep it? Well, first I want to make clear. I told you it was a tough question. Yeah, I want to make clear we don't go out. The city doesn't go out every time a home is sold. And Well, let's just say in this case. but I want people okay, to know. okay. I want people to know that, like a home inspection, because Okay. people get home inspections, right? That's And I want right, people to yeah. know that's not the city. So, un punto antes de doing those responder a la inspections. pregunta es muy importante. La ciudad no va cada vez que usted vende una casa a inspeccionar la casa. La ciudad no hace eso. Okay? A la ciudad, usted está vendiendo su casa entre usted y el vendedor y la inspección de la casa que se hace a través del inspector. Okay? So, para que la comunidad entienda que la ciudad no está yendo a cada vez que se vende una casa. Okay? Ujú. So now, So yeah, so there is this concept of an existing condition, or otherwise known as grandfathering. I don't know what the translation would be of grandfathering, but it's the idea that if something was legal at one time or has been there for a long time, it's That will likely have to going be to it's taken likely into going to consideration in be the- yeah it would be taken into consideration, and it likely would be deemed to be compliant. What is tricky is to define like what that exact date is. But I can say, like, if you had done it recently, yeah. and it could be shown, you know, when it was done, and it was illegal and done recently, it would likely have to be corrected. Brought to compliance as you purchase the home. So, depende. La respuesta es un poco Confusa. compleja porque, vamos a suponer que eso ha estado con esa vivienda por 100 años, es diferente, ¿ok? Si usted hizo ese trabajo hace un mes o una semana antes de venderla a la ciudad y no es permitido, la ciudad puede decir, tiene que regresar la casa el que la compra a que esté, que mida el código de esa área. So, depende, pero al final la persona que compra la casa, la compra y al comprar la casa tiene que medir el código. So, hay opciones de que no tiene que medir el código en este caso si tiene otra entrada a la casa y esa entrada ha estado ahí por 100 años, ya un poco diferente, la ciudad toma eso en consideración. Pero si usted le puso la segunda entrada hace una semana antes de vender la casa, muy probable que el que la compre tiene que regresar a la casa a que mida código. So, muy importante. I also want to say an important part of our work is to help solve problems. So I don't want people to just get the impression that all we do is like, That's you a know, good bring point. down the hammer. I That's a mean, good point. if there's a way to fix something that involves a relatively small amount of work, often there's a way to change something versus just totally removing it. If someone remodels a house and it's not inspected before the drywall goes up, it's unlikely that we would make somebody like rip off every last Yeah. piece of drywall. We'd want to see a few different areas Yeah. to see what the That's a work good looks point. like. So we do try to solve problems with like minimal hassle, but we still have to make sure that these codes are being followed. So, la realidad que en un punto muy importante, Luis quiere que la comunidad entienda de que el trabajo de la ciudad no es de ser, el inspector fuerte que viene a cambiar todo y usted no puede. La ciudad en verdad quiere trabajar con usted para encontrar respuesta a problemas, ¿ok? Y si usted tiene una situación que es bien específica, de que hay alguna situación, la ciudad siempre quiere ver cómo podemos resolver ese problema. Puede ser que para resolverlo tiene que quitar lo que ha puesto, puede ser que para resolverlo puede dejar y con ciertas opciones, puede ser que para resolverlo, ¿ya entienden? Entonces, cada situación es un poco diferente, basado en toda la información que la ciudad tiene, pero en general, la solución de todo eso es de proteger no solamente a usted, pero proteger a la próxima persona que va a comprar esa vivienda. So, si algo que puede causar
problema, no solamente usted, pero la otra persona que la va a comprar. La ciudad lo más probable va a ser que usted arregle esa situación para eliminar potencialmente daño no solamente a usted, pero a otras familias. Muy bien. ¿Cuánto tiempo dura el proceso para obtener un permiso? How long does it take to get a permit in general if someone applies? And they do that online, or they have to come physically? What's the... So many permit applications are available online, and the city is in the process of redesigning its website. We'll be one of the first departments to totally transition to that, and it will offer a Spanish language translation. So that will make things easier. So, la ciudad está en el proceso de cambiar la página de la ciudad, estamos en ese proceso, y la idea es de proveer todos los servicios donde usted tiene que pagar, proveer esos servicios a través de la internet de la ciudad, que es la página de la ciudad. Uno de los departamentos en el cual hemos empezado este departamento. Muchos de los permisos que usted tiene que aplicar lo puede hacer a través de la página de la ciudad. Algo muy importante que Luis mencionó es de que toda la página de la ciudad van a estar disponibles en español. Wow. Todas las páginas. Anteriormente teníamos algunas páginas, ahora todas las páginas de la ciudad van a tener la opción de que usted pueda ver la información en español. Bueno, pues eso es de aplaudirse y agradecerse, ¿no? Para la gente latina. ¿Cuánto es el costo por los permisos? ¿Cuál fue la pregunta, Chuy? Bueno, la primera es cuánto dura el proceso, pero la otra sería cuánto es el costo por cada So how permiso. long on average, what's the cost? So they range in terms of cost and how long it takes to apply for a permit. So you do need a permit for a fence, for example. That's a $22 permit, and when Any you fence? apply, yes. Even like a chicken wire fence, where you don't want to keep the dog away inside your backyard. I'm being serious. I want to know. Yeah. So any fence. Any fence. Okay. So un ejemplo. Si usted quiere poner una empalizada en la casa, okay? Una cerca. Una cerca. En Santo Domingo lo llamamos empalizada, pero una cerca. Tiene que tener un permiso. En general, el permiso para poner una cerca es unos $22 para un permiso. And the application can be online or in person, and it's typically done the same day. Y la aplicación la puede hacer a través del internet o personalmente puede ir a la oficina de la ciudad para hacerlo. Y no dura más de un día para el proceso, cuando usted aplica para terminar. So where people get stuck is, you know, you have to imagine the city knows nothing about your property or where you're planning to put that fence. So most types of applications require some type of drawing. Like if you're putting up a Not fence, a professional. It doesn't have to be a professional if it's a homeowner, drawing. it doesn't have to be a It professional. can be a Google map. It can be a Google map with a line. Which is what I drawn did on when it. I put the shed in the back of my house. I remember I just did a Google map and drew where it was going to be, and that was enough. Yeah. Now you don't need that like for a roof, right? You have to tell us what kind of shingles you're putting on. Like, are they asphalt or what? But usually you need a drawing so we can know. Okay. So en general, Chuy, necesitan con la aplicación una idea de dónde van a ponerle la cerca. Y estamos hablando, recientemente yo puse una casita atrás para poner todos los potorotos de la casa cuando va antes de que venga el invierno. Y yo tuve que sacar un permiso. Y en el proceso de sacar el permiso tuve que incluir con la aplicación. Lo que yo hice fue que tomé una foto de la casa de Google Maps y con un bolígrafo marqué dónde iba a ir la casita. Y eso fue suficiente para la ciudad tener una idea dónde la casita iba a ir y aprobar el permiso. So, con la cerca es lo mismo, tener una idea dónde está su casa. Una foto de Google Maps puede ser suficiente, entonces marcar con un bolígrafo una línea donde usted piensa poner la cerca y la altura de la cerca y el material, y con eso es suficiente para enseñar, darle una idea a la ciudad, porque el dueño en verdad no sabe dónde está su casa, cuánto mide, dónde la va a poner. Como parte de la aplicación requieren de que le den una idea visualmente dónde va a poner esa cerca.
Perfecto. ¿Existe alguna lista o cómo sería la mejor manera, Luis, para las personas saber si necesitan un permiso o no? Porque no para todos se necesita un permiso. Yeah. ¿Cómo So, saber? obviously, you don't need a permit for everything you do at home. No. So, knowing that there's somehow a list somewhere out there, is that available to the community that for someone that's listening, they go, let me go to that list and see, do I need a permit for what I'm about Yeah, to do? there's a list on the website, and also people should feel free to call us and just ask, the question, do I need a permit to replace the cabinets in my kitchen? Well, if that's all you're doing, you don't need a permit to just What's the replace. answer? No? You don't need a permit to replace the cabinet. You don't need a permit to replace a light fixture. But if you're going to replace the wiring That's in the different. ceiling back to the switch, you need a permit. And some of these, even though the answers are clear, it can be hard for people to interpret what's written. Or So even, if someone calls in and they say, I'm going to do this, this, and Yeah. this, we can even like putting a deck, you need a permit for a deck, but if you're gonna put a slab of cement in the deck, you don't need a permit, correct? Right, and you don't need a permit to do maintenance, but you do need a permit to do like a complete replacement of something. Yeah. So sometimes you have to explain, like, well, I'm going to replace 3 rotten boards or something. Yeah. Well, it's probably just maintenance. So if you're gonna Yeah. replace half the deck, that's different. that's different. So, muy importante antes de que la persona está llamando, en general, tenemos una lista de todos los permisos que necesita en la página de la ciudad, pero puede llamar al 311 y preguntar, como Luis nos estaba dejando saber, si usted va a poner los gabinetes en su cocina, no necesita un permiso. And if you don't need a permit, we'll tell you, we are busy enough. That we're not going to go chase and you. these aren't about Okay. us like That's making an money. excellent These point. aren't about us making money. Yeah. It's just to cover the cost of the inspection. Sí. So if you don't need one, So, we don't want to be. No tenga miedo de llamar, porque aunque usted llame y la ciudad le diga que sí necesita uno, la ciudad no va a apuntar su dirección y lo va a seguir a la casa, porque la ciudad no tiene tiempo de hacer eso. Muy bien, tenemos una llamada, Sí, a ver cómo si no. no se nos han ido. La mejor Jerry, buenas tardes, estamos en el programa Platica con la Ciudad de Grand Rapids, ¿cómo podemos servirle? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades por la información muy buena. Tengo una pregunta Adelante. respecto a los permisos para reconstruir. Me gustaría que si me pueden informar acerca, quiero reconstruir, arreglar el driveway de mi casa. Okay. That's a ¿Cuánto great se question. tiene que pagar? ¿Se tiene que pagar por el permiso? Great question. The person that's calling said, I'm thinking about redoing my driveway. Mhm. Do I need a permit for that? So if it's just being resurfaced and Yeah. it's the same size, you don't need a permit. But if you're expanding it in any way, you need a permit for that. So, si lo que va a hacer es solamente reconstruirlo y no va a ampliar donde está, va a ser en el mismo lugar donde estaba anteriormente, solamente usted lo va a reconstruir, no necesita un permiso. Ajá. Pero si usted va a ampliar, lo va a ampliar y lo va a hacer más grande o más pequeño y todo eso, entonces necesita un permiso. No, va a ser igual, solamente reconstruir. Sí, si solamente va a reconstruir, no necesita un permiso, pero si va a expandir la entrada de la casa, entonces necesita permiso. Another thing we should say is, Sí, cómo no. Gracias por la información. Sí, cómo no. So she's saying thank you. Oh. You just You're- save him, you're save her calling yes, the city, yes, good. but you know. But that's a great question because So- I'm sure a lot of people do that. Yeah, and so something else though I should point out is if it's the city sidewalk or even your driveway from On the the sidewalk right-of-way. to the street, homeowners can't do that themselves. It has to be a licensed city contractor. Oh. So people can't replace. You can replace sidewalk on your own property, but you can't replace city sidewalk, and you can't replace. Oh yeah, yeah, yeah. You Probably. can't replace the driveway approach between the sidewalk and the street. That has to be done by a licensed person. Muy importante para la persona que llamó, si todavía está escuchando, y para los otros oyentes. Si usted va a cambiar en esta llamada, la pregunta es que van a cambiar la entrada de la casa, reconstruirla. Se hace muy frecuente en el verano, algún trabajo muy común. Y Luis nos está recordando que en verdad no necesita un permiso para reconstruir su entrada de la casa.
si no piensa ampliarla o cambiar el tamaño. Si lo va a cambiar, entonces necesita un permiso. Pero algo muy importante de que Luis nos está recordando es de que la sección de entre la calzada o del lado de la entrada de su casa, que está lo que le llamamos el área que es la área de la ciudad, que es desde la calle hasta la calzada, es el área de la ciudad, tiene que ser hecho por un contratista que esté asegurado y aprobado por la ciudad. La razón es porque esa sección se conecta a la calle de la ciudad. Una persona dueño de su casa, usted no puede hacer esa sección usted mismo, usted misma. Tiene que emplear un contratista que esté aprobado por la ciudad para hacer la sección que se conecta desde la calle hasta la calzada de su casa. Muy importante para la persona que llamó y para los oyentes. La sección desde la calzada hasta su casa, dentro donde está el garaje, ya eso es diferente, usted lo puede hacer si solamente lo va a hacer y lo que lo va a reconstruir solamente. Muy importante, Chuy. Muy bien. Entonces usted toma en cuenta que no puede reconstruir lo que es de la banqueta a la calle. Ese espacio tiene que ser por alguien que esté certificado. Por la ciudad, muy importante. Muy bien. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, Luis. We're running out of time. We're going to talk about chicken or fire. Aquí me gustan los pollos. So we're going to have to be back. Las inspecciones quedaron por ahí. Vamos a tener que regresar y hablar de ese tema. Un tema muy importante y un tema que en verdad nos afecta a todos como comunidad. Sí. Cuando hablan de inspecciones, esto incluye también negocios y viviendas. In general, just because we cannot dive into that topic, we've run out of time, Luis. You've managed to consume an hour. Okay, just talking about one out of the 4 topics. Okay, we even can't talk about chicken or anything else. But in general, when we talk about inspection, that applies to residential and business too. It does. Okay. Yes. Sí, los dos. Muy bien, para el próximo programa estaremos hablando de inspecciones. Si usted tiene una duda, si usted es dueño de negocio, haga sus preguntas, nos las puede mandar, formúlelas con tiempo para que nosotros entreguemos una plática y usted sea beneficiado. Y muy importante, Chuy, si nos puede enviar la dirección de esa persona o si la tiene, así Luis puede revisarla, a ver qué ha sucedido con esa persona. Muy bien. Bueno, esta fue nuestra plática con la ciudad de Grand Rapids. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo jueves estaremos de nuevo con más información. Gracias.